Muchas gracias a la Liga Argentina contra la Epilepsia por la invitación. Mi nombre es Alberto Luis Espeche, soy jefe de servicio de neurología del Hospital Público Materno Infantil de Salta y el tema que voy a desarrollar es síndromes epilépticos en pediatría. Se utiliza el término síndrome para definir un grupo de entidades que presentan características clínico-conductuales y electroencefalográficas similares. Muchos de estos síndromes ocurren en etapas tempranas de la vida y tienen efectos devastadores, mientras otros tienen buen pronóstico. El reconocimiento de todos los síndromes es importante para realizar un adecuado tratamiento. Debido a la extensión del tema, hemos decidido dividir a la clase de síndromes epilépticos en dos. En la primera parte veremos las convulsiones neonatales y los síndromes epilépticos neonatales y del lactante. En la segunda clase, las encefalopatías epilépticas y los síndromes epilépticos de la niñez y la adolescencia. Un síndrome epiléptico se define brevemente como un complejo de síntomas y signos que caracterizan una entidad epiléptica particular y se refiere a la asociación de cierto tipo de crisis y electroencefalogramas característicos y componentes clínicos tales como edad de comienzo, características de las imágenes y curso clínico. A pesar de los avances en los estudios por imágenes, el análisis digital y la genética, el electroencefalograma continúa siendo el estudio más importante en el diagnóstico y tratamiento de las epilepsias. Por otra parte, es importante resaltar que el curso clínico y en muchos casos la respuesta al tratamiento dependerán principalmente de la etiología. Vamos a presentar un ejemplo de síndrome epiléptico, con manifestaciones electroclínicas particulares caracterizadas por episodios de ausencias típicas, electroencefalograma en vigilia con espiga honda a 3 ciclos por segundo facilitada por la hiperventilación, edad de comienzo a la edad escolar, sin compromiso neurológico, con buena respuesta al tratamiento y desarrollo psicomotor normal. Este síndrome epiléptico se denomina epilepsia ausencia de la niñez. En el año 2001, la Liga Internacional contra la Epilepsia clasificó a los síndromes epilépticos en síndromes epilépticos idiopáticos, síndromes epilépticos sintomáticos y síndromes epilépticos probablemente sintomáticos. Un síndrome epiléptico, donde no se identifica una lesión cerebral, hay normalidad estructural y metabólica del sistema nervioso y desarrollo neuropsíquico normal hasta el comienzo del síndrome, se denomina síndrome epiléptico idiopático. La mayoría de estos síndromes son de origen genético o desconocido y son frecuentemente autolimitados en su evolución. Algunos sí presentan deterioro neuropsicológico o requieren drogas antiepilépticas toda la vida. Ahora, cuando identificamos un síndrome en el cual las crisis epilépticas son el resultado de una o más lesiones estructurales o trastornos metabólicos que afectan el cerebro, utilizamos el término síndromes epilépticos sintomáticos. Por otro lado, se denominan síndromes epilépticos probablemente sintomáticos cuando se sospecha que por su evolución y pronóstico hay una causa sintomática que la produce. El grupo de trabajo de Leila en el año 2001 y 2006 prefirió la denominación posiblemente sintomáticos por sobre criptogénico, basándose en que se presume que las epilepsias criptogénicas son sintomáticas, pero la etiología no se conoce con los estudios actuales. Los objetivos de las definiciones y clasificaciones son que deben ser útiles y aplicables en nuestra práctica clínica. Entonces, cuando recibimos un niño con convulsiones en la guardia o en nuestro consultorio, lo primero que debemos hacer es descartar si hay una causa aguda que las produzca. Por ejemplo, un traumatismo de cráneo, una hipoglucemia, una meningitis, etc. Una vez descartada la causa aguda sintomática y se cree que puede haber una predisposición crónica a tener convulsiones y se sospecha el diagnóstico de epilepsia, debemos evaluar si corresponde a un síndrome epiléptico idiopático, sintomático o probablemente sintomático. Idiopático en niños con desarrollo normal que tienen características electroclínicas particulares y neuroimágenes normales. En los síndromes epilépticos sintomáticos, cuando hay un insulto del sistema nervioso central que es demostrable por una neuroimagen,
y en las causas probablemente sintomáticas secundarias a una lesión no demostrable, donde se sospecha una lesión por la evolución o la forma de presentación de la epilepsia. En el año 2016 y 2017, Schaeffer y colaboradores publicaron un nuevo enfoque de clasificación de las epilepsias donde proponen múltiples niveles de diagnóstico dependiendo de la información y recursos que se dispongan. Se sugiere inicialmente corroborar si el evento paroxístico es realmente una crisis epiléptica y una vez establecido esto, se debe pasar a un primer nivel diagnóstico donde el objetivo es describir el tipo de crisis. Posteriormente, un segundo nivel donde se busca determinar el tipo de epilepsia y un tercer nivel donde se intenta evaluar si cumple criterios electroclínicos de algún síndrome epiléptico. Se enfatiza que el objetivo primordial a cualquier nivel es el reconocimiento de la etiología desde la presentación de la primera crisis, ya sea genética, estructural, metabólica, inmunológica, infecciosa o de causa desconocida. Entre el 1 de agosto del 2016 y el 31 de julio del 2017, evaluamos 673 niños con epilepsia. Nuestro objetivo fue analizar la utilidad clínica de la nueva propuesta de clasificación de la ILAE en el Hospital Público Materno-Infantil de Salta. En el 85% de los niños se pudo determinar la etiología de la epilepsia o el síndrome epiléptico relacionado a la epilepsia. En lo que respecta a la etiología, se pudo identificar la causa en el 58% de los niños. En el 56% se reconoció el síndrome epiléptico, de los cuales el 47.5% tenían etiología desconocida. En el año 2016, la ILAE propone dividir a los síndromes epilépticos por la edad de presentación. Esto es algo que en la práctica clínica nosotros ya hacíamos porque consideramos que el análisis clínico y del electroencefalograma no puede estar separado de la edad del paciente. Así dividió los síndromes epilépticos de inicio de edad neonatal entre el nacimiento y los 28 días, del lactante entre el mes y los 24 meses, de la niñez preescolar entre los 24 meses y los 6 años, segunda infancia entre los 6 y los 10 años, y en los adolescentes los mayores de 10 años. Los supuestos son múltiples los síndromes epilépticos que han sido descritos y nosotros abordaremos solo los más frecuentes. Pero es importante tener en cuenta esta clasificación, dividir los síndromes epilépticos por edad para realizar una mejor orientación clínica cuando estamos frente a un paciente que presenta epilepsia. Recientemente, en el año 2022, la ILAE presenta varios papers de posición, donde se definen los síndromes epilépticos y las características electroclínicas que estos presentan. Los síndromes epilépticos se dividen por edad y si son focales generalizados o focales y generalizados, dependiendo el tipo de crisis. Se introduce nuevamente el término encefalopatías epilépticas del desarrollo y se agregan los síndromes con deterioro neurológico progresivo. Se definen las encefalopatías epilépticas del desarrollo como síndromes epilépticos donde el deterioro está relacionado con la etiología que produce el síndrome y con la actividad epiléptica interdispuesta del mismo. Por otro lado, se define un grupo de síndromes con etiología específica cuando las características electroclínicas de estos síndromes tienen un fenotipo específico relacionado a una causa clara, como por ejemplo las encefalopatías epilépticas del desarrollo asociadas al gen CDKL5. Estos papers de exposición son artículos complementarios de esta clase, realmente son muy importantes para el manejo clínico en nuestra actividad diaria. El grupo de trabajo de la ILAE presenta todos los síndromes epilépticos y define las características electroclínicas distintivas que estos tienen y agregan
criterios que deben estar presentes para confirmar el síndrome epiléptico. Estos se llaman criterios mandatorios, criterios que raramente están presentes pero no excluyen el síndrome epiléptico, como los criterios de alerta. Sin embargo, hay criterios de exclusión, que son características clínicas que si están presentes podrían excluir algunos síndromes epilépticos en particular. Comentamos anteriormente, los síndromes epilépticos se agrupan por edad y si son focales generalizados o focales y generalizados. Acá podemos ver los síndromes epilépticos de inicio focal más frecuentes. Cada uno de ellos tiene características clínicas, electroencefalográficas, estudios complementarios, respuesta al tratamiento y evolución distintivas y van desde las epilepsias focales autolimitadas de inicio neonatal hasta epilepsias focales de inicio en el adolescente o en la edad adulta. En el grupo de síndromes epilépticos generalizados se presentan varios síndromes como la epilepsia mioclónica del lactante, la epilepsia ausencia de la niñez, la epilepsia con mioclonías palpebrales o la epilepsia con ausencias mioclónicas, y de inicio en el adolescente la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas principalmente y la epilepsia ausencia juvenil. Por otro lado, las que tienen inicio focal y generalizado, como las convulsiones febriles plus o la epilepsia relacionada a crisis inducidas por la lectura. En el grupo de las encefalopatías epilépticas del desarrollo y síndromes con deterioro neurológico progresivo, se presentan varios síndromes epilépticos de inicio en la edad neonatal, como la encefalopatía epiléptica infantil temprana, o más frecuentemente en la niñez, como el síndrome de Lennox-Gastaut. Varios de estos síndromes lo vamos a ir comentando durante esta clase. Durante el resto de la presentación dividiremos los síndromes epilépticos en 4 grupos: las convulsiones neonatales y síndromes epilépticos de inicio en el primer mes de vida, los síndromes epilépticos del lactante de inicio entre el primer mes de vida y los 2 años, las encefalopatías epilépticas, que son una condición particular, y los síndromes epilépticos focales y generalizados de la niñez y de la adolescencia. Las convulsiones neonatales son una manifestación neurológica frecuente en la etapa neonatal. Puede ser el primero y tal vez el único signo de compromiso neurológico en este periodo de la vida. Se definen como convulsiones que se presentan en los primeros 28 días de vida en los recién nacidos a término y hasta 40 semanas de edad gestacional en los recién nacidos prematuros. El reconocimiento de las convulsiones neonatales es de suma importancia por la frecuencia de su presentación, el desafío diagnóstico y la necesidad de un rápido tratamiento. La mayoría de las convulsiones en este periodo de la vida son agudas, reactivas y sintomáticas a un insulto del sistema nervioso central, por ejemplo, encefalopatía hipóxico-isquémica, hipoglucemia, meningitis neonatal, etc. Los síndromes epilépticos son menos frecuentes en los primeros 30 días de vida. Las convulsiones neonatales, debido a sus características específicas, siempre fueron incluidas como una entidad separada de la clasificación de convulsiones y síndromes epilépticos. Sin embargo, en el año 2010, Aniberg y colaboradores sugirieron incluir a las epilepsias y síndromes epilépticos de inicio neonatal dentro de la clasificación de epilepsias y síndromes epilépticos. Nuestro grupo en el año 2014 presentó una propuesta de clasificación de las convulsiones neonatales, donde incluíamos en un primer grupo las convulsiones agudas sintomáticas, en un segundo grupo las epilepsias de inicio neonatal de acuerdo a la etiología
dividiéndolas en epilepsia de causa estructural o metabólica, epilepsias genéticas y epilepsia de causa desconocida. Y por último, los síndromes epilépticos, donde ubicamos dos grandes grupos: las epilepsias autolimitadas, familiares y no familiares, y las epilepsias con paroxismo-supresión. En el año 2018, Ronnie Presley presentó una propuesta de clasificación de convulsiones en el recién nacido. Nosotros hicimos una pequeña modificación porque creemos, como comenté anteriormente, que las clasificaciones deben ser útiles en nuestra práctica diaria. Definimos que primero hay que tratar de caracterizar las crisis epilépticas neonatales en motoras, no motoras o crisis electroencefalográfica, y para esto es muy importante el monitoreo continuo de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Una vez que hemos reconocido que estas manifestaciones son crisis epilépticas, debemos buscar si las podemos agrupar dentro de las crisis epilépticas agudas sintomáticas, las más frecuentes, las encefalopatías hipóxico-isquémicas, si puede ser una epilepsia de inicio neonatal relacionada, por ejemplo, a una malformación del desarrollo cortical, o si tienen características distintivas electroclínicas de algún síndrome epiléptico de inicio en el recién nacido, como comentamos anteriormente. Pero en todos los niveles buscar la etiología, ya sea hipóxico-isquémica, estructural, infecciosa, metabólica o desconocida. Cuando recibimos un neonato con un trastorno paroxístico, lo primero que debemos hacer es evaluar si ese niño tiene un trastorno paroxístico no epiléptico o si realmente presenta convulsiones neonatales. Una vez que hemos definido que el neonato presenta convulsiones, tratar de buscar las causas más frecuentes de convulsiones a esta edad, las convulsiones agudas sintomáticas, y evaluar si la etiología puede ser pre, peri o postnatal. Esto apoyado en una buena historia clínica y en estudios complementarios de laboratorio, punción lumbar, ecografía cerebral y electroencefalograma. Una vez descartadas las convulsiones agudas sintomáticas, podemos pensar en epilepsias de inicio neonatal o síndromes epilépticos, que, como dijimos, los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, las convulsiones o epilepsias neonatales autolimitadas, ya sea familiares o no familiares, y el otro grupo, las encefalopatías epilépticas de inicio neonatal con paroxismo-supresión. En la etapa neonatal, los síndromes epilépticos son menos frecuentes y tenemos dos grupos. Uno, las epilepsias neonatales autolimitadas, que presentan un curso benigno, y otro, las encefalopatías neonatales con paroxismo-supresión, que evolucionan con una epilepsia refractaria. Dentro del primer grupo hay dos síndromes: la epilepsia neonatal familiar autolimitada y un segundo síndrome, las convulsiones neonatales no familiares autolimitadas. En el segundo grupo también tenemos dos síndromes: la encefalopatía epiléptica infantil temprana y la epilepsia mioclónica temprana. Estos son los dos grupos de síndromes epilépticos que ya hemos mencionado: las encefalopatías epilépticas y los síndromes epilépticos focales autolimitados, que vamos a describir a continuación. Las epilepsias neonatales familiares autolimitadas y las convulsiones neonatales no familiares autolimitadas, también denominadas del quinto día, tienen similares características electroclínicas: inicio de las crisis en los primeros días de vida, en neonatos con examen neurológico normal, ausencia de antecedentes perinatales y postnatales de importancia, estudios complementarios normales y electroencefalograma inespecífico. La principal diferencia radica en el antecedente familiar de crisis a la misma edad en los padres de los pacientes con epilepsia neonatal familiar autolimitada. Dos genes han sido relacionados a este síndrome familiar. En las formas familiares prevalecen las crisis tónicas, nunca presentan estatus epilépticos y algunos pacientes evolucionan con epilepsia en la niñez, principalmente con epilepsia benigna de la niñez con espigas centrotemporales. En las formas no familiares prevalecen las crisis clónicas, a veces pueden presentar estatus epilépticos y en estos pacientes, en algunos de los casos, hemos visto retraso madurativo en la evolución.
21 pacientes eran mujeres, 19 varones, con un tiempo de seguimiento de 1 año, 10 meses a 16 años. Una media de inicio de 6 días y una mediana de 3.5 días. 30 casos, el 75%, presentaron crisis en la primera semana de vida. El 65% entre el primero y el segundo día y el 35% entre el tercero y el quinto día. En la segunda o tercera semana, el 25% de los pacientes. Pudimos reconocer 3 grupos. En el primer grupo, 33 pacientes con convulsiones neonatales autolimitadas y neurodesarrollo normal, la forma clásica, donde estos niños, después de la etapa neonatal y buena evolución, no presentaron más convulsiones. Un segundo grupo de 5 pacientes que presentaron convulsiones neonatales y posteriormente epilepsia en el primer año de vida, también de características autolimitadas y con desarrollo normal. Una forma particular de convulsiones de presentación en el neonato y en el lactante. Y un tercer grupo de 2 pacientes que presentaron epilepsia posterior en la infancia y la niñez, pero evolucionaron con retardo mental. Este fue el grupo de peor pronóstico y estuvo relacionado con 2 recién nacidos que tuvieron estatus epiléptico en la evolución en la terapia intensiva neonatal. Como comentamos anteriormente, siempre en las convulsiones en el recién nacido deben descartarse primero las convulsiones agudas sintomáticas. Las convulsiones neonatales familiares benignas están relacionadas con 3 genes, el KCNQ2, el KCNQ3 y el SCN2A. El más frecuente es la canalopatía del potasio Q2. Probablemente existe otro gen desconocido porque hay familias donde no se encontró ninguna de estas 3 mutaciones. Y nosotros consideramos que estas formas no familiares serían mutaciones nuevas de alguno de estos genes o algún otro gen desconocido. Los síndromes epilépticos con paroxismo-supresión fueron descritos por Aicardi y Ohtahara. En el 2005, estos autores compararon las características principales de estas encefalopatías epilépticas de inicio temprano. Aicardi y Ohtahara concluyeron que ambos síndromes presentan epilepsia refractaria, mal pronóstico y severo compromiso neurológico asociado a encefalograma con paroxismo-supresión. Sin embargo, en las encefalopatías mioclónicas tempranas prevalecen las mioclonías y la etiología está relacionada a enfermedades neurometabólicas, mientras en la encefalopatía epiléptica infantil temprana, las crisis epilépticas que prevalecen son los espasmos epilépticos y la etiología está relacionada a malformaciones estructurales y encefalopatías genéticas. A pesar de que conocíamos muy bien las características clínicas y electroencefalográficas de las encefalopatías epilépticas de inicio neonatal, varios pacientes no tenían un diagnóstico claro. Con el avance de la genética, pudimos observar que muchos de estos síndromes epilépticos estaban relacionados con un gen específico. El más frecuente de los descriptos es el KCNQ2. Durante varios años, la ILAE discutió si estas encefalopatías epilépticas de inicio neonatal eran un único síndrome que tenía características clínicas particulares y un electroencefalograma con paroxismo-supresión. Recientemente lo incluyó dentro de un único síndrome con una edad de inicio entre el nacimiento y los 3 meses, con crisis tónicas o mioclónicas y un eje interictal que puede presentar paroxismo-supresión, descargas multifocales o enlentecimiento difuso y que tienen una mala evolución. En esta diapositiva podemos observar los 3 grupos de síndromes epilépticos de inicio neonatal, las epilepsias autolimitadas, neonatales, familiares y no familiares, las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, una encefalopatía epiléptica del desarrollo infantil temprana y los síndromes
con etiologías específicas como la encefalopatía epiléptica del desarrollo secundaria al gen KCNQ2 o las encefalopatías epilépticas del desarrollo asociados a déficit de piridoxina, entre varios otros síndromes con etiología específica. En el año 2023, el Grupo de Trabajo de Convulsiones Neonatales de la ILAE ha presentado una guía de manejo y tratamiento de las convulsiones en el recién nacido. Concluye que el fenobarbital continúa siendo la medicación de primera elección, que la fenitoína, el levetiracetam, el midazolam y la lidocaína son opciones de segunda línea, que en pacientes donde se sospecha una epilepsia familiar o una canalopatía, la carbamazepina y la difenidantoína son los tratamientos de elección. En pacientes donde por sus características clínicas y electroencefalográficas o en los pacientes que presenten resistencia a fármacos antiepilépticos, la piridoxina debe ser una opción inicial en el tratamiento de las convulsiones neonatales. Que los pacientes que tengan convulsiones agudas, sintomáticas y no evolucionen con una epilepsia neonatal, debería suspenderse la medicación lo más pronto posible y se recomienda que antes del alta el paciente se suspenda el tratamiento. Y por último, que las convulsiones neonatales clínicas con correlato electroencefalográfico o las convulsiones electroencefalográficas deben ser tratadas porque mejora el pronóstico a largo plazo. El siguiente grupo que vamos a describir son los síndromes epilépticos del lactante. La incidencia de epilepsia en los 2 primeros años de vida es muy alta y está relacionado principalmente a epilepsias de etiologías estructurales o genéticas. Una causa frecuente de epilepsia del lactante son las epilepsias focales sintomáticas, secundarias a encefalopatía hipóxico-isquémica, malformaciones de desarrollo cortical, etc. A este grupo no vamos a referirnos. Sí vamos a describir los síndromes epilépticos más frecuentes, la epilepsia autolimitada del lactante y la epilepsia mioclónica del lactante. Algunas encefalopatías epilépticas inician a esta edad, por ejemplo el síndrome de West. Estos van a ser descritos cuando comentemos todas las encefalopatías epilépticas. Inicialmente se pensó que las formas autolimitadas, antes denominadas benignas, de epilepsia eran infrecuentes en el primer año de vida. Sin embargo, el mejor reconocimiento de estos síndromes ha permitido describir cada vez más pacientes. En el año 1997, Carballo y colaboradores describieron que el 2.5% de sus pacientes tenían epilepsia familiar benigna del lactante. Esto ha ido aumentando con los años y nosotros en el año 2010 describimos pacientes con epilepsia del primer año de vida que fueron seguidos durante 5 años. La causa más frecuente de epilepsia de esa edad fue la epilepsia focal sintomática, seguida de la epilepsia benigna del lactante y del síndrome de West. La epilepsia autolimitada del lactante es un síndrome epiléptico de curso benigno, inicialmente descrita por Fukuyama en el año 1963, cuando observó pacientes con epilepsia generalizada y curso benigno de inicio en los 2 primeros años de vida. Posteriormente, Watanabe, otro neurólogo japonés, observó que el inicio de esas crisis era focal. Federico Villevano observó que varios de esos pacientes tenían antecedentes familiares a la misma edad y las denominó convulsiones familiares benignas del lactante. En el año 2004, Carballo y colaboradores describieron que las formas familiares y las formas no familiares tenían similar característica electroclínica y se caracterizaban por edad de inicio en los 2 primeros años de vida, más frecuentemente entre los 4 y los 6 meses, desarrollo psicomotor normal, electroencefalograma normal y crisis focales breves, con o sin generalización secundaria, frecuentemente en clúster, eje interictal y neuroimágenes normales, curso benigno y buena respuesta al tratamiento. En las formas familiares se ha descrito el gen PRRT2 asociado a este síndrome. Es importante resaltar el grupo argentino en este síndrome que ha colaborado no solo en la descripción electroclínica de este síndrome, sino también en el reconocimiento del gen PRRT2. El adecuado análisis clínico a través de los años ha permitido conocer mejor las características
y evolución de las epilepsias autolimitadas del lactante. El primero en reconocerlo fue Fukuyama en el año 1973, donde observó niños con desarrollo normal y buena evolución de la epilepsia, sospechando que las crisis tenían características generalizadas. Posteriormente, Watanabe demostró el inicio focal de las crisis, Villevano la asociación a casos familiares y la denominó convulsiones familiares benignas del lactante. En el año 97, Sepetowski describió los pacientes que presentaban convulsiones benignas del lactante asociadas a disquinesias paroxísticas. Komori, en el año 95, los pacientes que tenían convulsiones benignas del lactante y gastroenteritis. Buró y Capovilla, pacientes con convulsiones benignas del lactante de inicio más tardío y con una espiga en la región del vértex. Sepetowski, las convulsiones que presentaban de inicio en el neonato y seguían en el lactante con el gen SCN2A, y Chen describió el PRRT2 asociado a disquinesia paroxística, que permitió posteriormente reconocer el gen más frecuentemente asociado a las epilepsias autolimitadas del lactante, tanto familiares como no familiares. Es un eje ictal de un niño de 8 meses con epilepsia autolimitada del lactante que presentó crisis de fijeza a la mirada y desviación cefálica derecha, que muestra actividad teta rítmica en la región frontal izquierda. Como comentamos anteriormente, en el año 2003 y en el año 2010 presentamos dos trabajos donde comparábamos las características clínicas de los pacientes con epilepsias familiares autolimitadas del lactante con los pacientes con crisis no familiares. En el primer trabajo, en el 2003, fue un trabajo realizado en el Hospital Garraham, y en el año 2010 un trabajo realizado en el Hospital Público, el Hospital de Niños de Salta. En estos dos trabajos llegamos a la misma conclusión, que confirmábamos la existencia de este síndrome y que las formas no familiares podían representar mutaciones de novo o casos esporádicos de epilepsias autolimitadas del lactante. Que es importante conocer sus características clínicas y electroencefalográficas para tratar de hacer el diagnóstico al inicio de la epilepsia, para evitar medicamentos y estudios complementarios innecesarios, y que es necesario hacer un seguimiento para confirmar el diagnóstico y reconocer la evolución del paciente, por supuesto. Entonces, las epilepsias familiares autolimitadas del lactante y las formas no familiares presentan similares características electroclínicas, y los casos no familiares podrían corresponder a mutaciones de novo o ser casos esporádicos de epilepsias benignas del lactante. En el año 2012 se reconoció el gen asociado a las convulsiones benignas del lactante, el gen PRRT2. También Specchio en el año 2013 presentó casos esporádicos, o sea, no familiares, donde pudo demostrar el gen PRRT2, confirmando nuestra presunción diagnóstica inicial cuando hicimos el análisis clínico de estos pacientes. El espectro de las epilepsias focales autolimitadas neonato lactante tiene varios grupos. Un grupo claramente de inicio neonatal que ya hemos descrito, otro grupo de inicio en el lactante. Dentro de estos síndromes hay distintas formas de presentación y varios subgrupos. La epilepsia familiar autolimitada se caracteriza por convulsiones benignas del lactante, donde se observa en la familia miembros que han presentado epilepsia de similares características a la misma edad. Algunos de esos pacientes asocian disquinesia paroxística, migraña hemipléjica y convulsiones febriles en el mismo paciente o en miembros de su familia. Otro grupo no hay antecedentes familiares de crisis a la misma edad y se han denominado epilepsia autolimitada del lactante no familiar. Buró y Capovilla describieron pacientes con epilepsia autolimitada del lactante y donde en el electroencefalograma observaban una espiga en línea media. Y por último, dentro de este grupo del lactante, las convulsiones autolimitadas del lactante y gastroenteritis. Sin embargo, hay un grupo
intermedio de pacientes que presentan convulsiones en la edad neonatal y del lactante, o algunos miembros de la familia que tuvieron convulsiones en la edad neonatal o epilepsia de inicio en el lactante. Este síndrome genético ha sido denominado convulsiones neonato-lactante. Algunos de los pacientes con epilepsia autolimitada del lactante presentan asociación con diskinesias paroxísticas. Esto ha sido denominado ICA síndrome, caracterizado por convulsiones infantiles y coriatetosis paroxística. La edad de inicio de la epilepsia en estos pacientes es entre los 5 y los 18 meses. La edad de inicio de las disquinesias, ya sea en el paciente o en familiares, entre los 5 y los 18 años. Las características electroclínicas son similares a otras epilepsias autolimitadas del lactante y el gen PRRT2 ha sido asociado a este síndrome. Evolución con otras formas de epilepsia han sido observadas en el paciente o en la familia, entre las cuales se destacan la epilepsia de la niñez con espigas centrotemporales o la epilepsia focal del adolescente. En el año 2011 presentamos pacientes argentinos con este síndrome. Fueron 12 pacientes, 4 mujeres y 8 varones, una forma no familiar, y concluimos que el síndrome de Zika es un síndrome bien definido, que tiene similares características tanto las formas familiares como las no familiares, y que este paciente que no tenía antecedentes familiares podría sugerir una causa genética y una probable mutación de novo como etiología del síndrome en este paciente. Otro grupo de epilepsia autolimitada del lactante asocia en el paciente o la misma familia migraña hemipléjica, y los genes relacionados han sido el PRRT2 y el ATP1A2. El síndrome de convulsiones benignas del lactante con espiga honda en la línea media del sueño fue descrita por Bureau y Capovilla en niños normales que presentaban una edad de inicio más tardía que las formas descritas inicialmente, donde se observaban crisis focales de pérdida del contacto, fijeza de la mirada, cianosis perioral, lateralización y automatismo, tonía de miembros superiores. Son breves, aisladas y esporádicas, y en el electroencefalograma se observa una espiga honda o espiga honda en campana de bajo voltaje en la línea media durante el sueño, que es difícil diferenciar de las espigas del vértex. La recurrencia de las crisis es rara, el curso es benigno, y como la mayoría de las crisis son aisladas, se recomienda no iniciar tratamiento con drogas antiepilépticas. Este es un electroencefalograma representativo de este síndrome, donde podemos ver en vértex una espiga central bilateral seguida de una onda lenta. Tanto Capovilla como Flesler y colaboradores en el grupo del Garrahan discuten la presentación clínica de estos pacientes y debaten si sería un nuevo síndrome, si sería una variante de las formas de epilepsias autolimitadas del lactante que describimos inicialmente, o una variante de las epilepsias focales de inicio en la niñez, ya sean sus formas centrotemporales u occipitales. Sin embargo, después de debatir y discutir, se define que se reconoce como un nuevo síndrome con características electroclínicas distintivas. El grupo japonés describió las convulsiones benignas del lactante asociadas a gastroenteritis leves, que se caracteriza por niños con desarrollo y examen neurológico normal que comienzan entre los 5 y 26 meses con crisis focales con o sin generalización secundaria, frecuentemente en clúster, sin embargo algunas aisladas, con un EEG interictal normal, y presentan asociada gastroenteritis, ya sea en el momento de las crisis o los días previos, donde el 50% de los casos se demostró el rotavirus como agente causal infeccioso. La recurrencia de las crisis es rara, el curso es benigno y no es necesario el tratamiento continuo con drogas antiepilépticas. En el año 2009 se presentaron 22 pacientes con convulsiones benignas lactantes asociadas a gastroenteritis, con o sin identificación del rotavirus.
aproximadamente el 50% de los pacientes tenían rotavirus positivo y resaltábamos la importancia de reconocer esta entidad para evitar estudios complementarios y continuar con medicación anticrisis epilépticas en la evolución. Estos dos casos son muy interesantes porque en ellos pudimos observar pacientes que compartían convulsiones benignas del lactante asociada a gastroenteritis y epilepsia autolimitada del lactante no familiar. El caso 1 presentó a los 7 meses convulsiones asociadas a gastroenteritis por rotavirus y a los 8 meses convulsiones características de una epilepsia benigna del lactante no familiar. El segundo caso presentó convulsiones a los 2 meses, característica de un síndrome benigno del lactante no familiar, y a los 5 meses presentó convulsiones posterior a la colocación de la vacuna del rotavirus. Entonces, discutíamos si realmente las convulsiones benignas del lactante asociadas a gastroenteritis son una variante de las epilepsias autolimitadas del lactante, si son convulsiones agudas sintomáticas secundarias al rotavirus que pueden ser desencadenadas en niños genéticamente predispuestos, o si habría una coincidencia en la aparición de estas dos entidades en estos dos pacientes. Nada más. Este grupo de epilepsias focales autolimitadas del lactante con curso benigno deben ser diferenciados de otros síndromes refractarios. Los orientadores de una epilepsia benigna del lactante son las crisis focales con o sin generalización, agrupadas en clúster con recuperaciones entre los episodios, neurodesarrollo y examen neurológico normal, eje interictal normal y buenas respuestas a drogas antiepilépticas. Por otro lado, las crisis focales refractarias o la asociación a otro tipo de crisis, el estatus epiléptico o la paresia posictal, el retraso del desarrollo, el examen neurológico anormal, el eje interictal anormal y la mala respuesta al tratamiento deben hacernos pensar en síndromes epilépticos focales no benignos. La epilepsia mioclónica del lactante es un síndrome epiléptico generalizado de inicio del primer año de vida en niños con desarrollo y examen neurológico normal que entre los 6 y los 36 meses presenta crisis mioclónicas breves, más en cabeza y miembros superiores, en la transición entre la vigilia al sueño. Hay una variante de presentación con crisis reflejas desencadenadas por ruidos o estímulos táctiles que se observan en el 50% de los casos. El eje interictal es normal, el eje ictal se pueden ver descargas rápidas de más de 3 ciclos por segundo de espiga honda y poliespiga honda asociada a las mioclonías. La respuesta al tratamiento es excelente y el pronóstico es bueno cuando se reconoce y se trata rápidamente. En casos no tratados se han observado niños que evolucionaron con retardo mental. Este es un electro característico de este síndrome, donde vemos en un paciente de 12 meses un eje interictal en sueño que muestra un paroxismo de punta honda irregular generalizado. Debido a lo extenso de este tema, vamos a finalizar esta primera parte. Concluimos que la causa más frecuente de convulsiones en el recién nacido son las convulsiones agudas sintomáticas. La epilepsia y los síndromes epilépticos de inicio neonatal son menos frecuentes, sin embargo es importante su reconocimiento para un adecuado tratamiento. La edad de inicio más frecuente de la epilepsia son los 2 primeros años de vida y la mayoría de ellos son de etiología estructural. La epilepsia autolimitada del lactante y los espasmos epilépticos son los síndromes epilépticos más frecuentes en la lactancia. Debemos conocer las formas frecuentes e infrecuentes de presentación de los síndromes epilépticos para un mejor reconocimiento, tratamiento y devolución del pronóstico a las familias. Muchas gracias.